Bienvenido, Jordi. ¿Qué Gracias, pasa? Joey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a toda la gente a Hay Talent Match. gente hoy, ¿eh? Mucha gente. ¿No te has dado cuenta de que hay como No, se estamos, siente barullo? estamos ampliando las gradas, tío. Horizonte, sí, sí, sí. Qué sí. bueno. ¿Cómo estáis? No, bienvenidos a Talent Match, el sueño donde los sueños se cumplen. Seguimos defendiendo esto. Si algún sueño alguna vez no se os ha cumplido, poneros en contacto con nosotros y Y tú te encargas. yo me encargo. Perfecto. Sí, contacto directo conmigo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, has dicho? Yo en general siempre estoy bien, Guay. pero cuando hay podcast más, ¿sabes? Es que hoy encima el podcast que se viene, Hoy cuidado, ¿eh? ¿te has preparado? Sí, pero no sé si lo suficiente, ¿eh? Es que es un podcast en el que seguro que la persona a la que vamos a entrevistar está el doble de preparada que nosotros. Seguro. Lo tengo clarísimo. Seguro. ¿La presentamos ya? Preséntala. Gabriel, por favor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Abogado, penalista y criminólogo. Sí, señor. Eso es increíble. Bueno. Tenemos muchas preguntas. Muy Y a ver bien. si nos las vas a poder ir resolviendo poco a poco. Seguro que sí, resolveremos todo. Vamos a ver, si quieres hacer una pequeña introducción de quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Gabriel Gil, soy colegiado por el Colegio de Abogados de Barcelona. Soy licenciado en Derecho, ahora graduado, pero licenciado en Derecho, licenciado en Criminología. Estoy especializado en violencia de género y en menores y me dedico al derecho penal. Soy abogado penalista. Ya ves. Bueno, y también doy clases en la universidad. Soy en la UIC, ¿no? profesor universitario de la UIC, sí. Esa buena universidad. Me gusta mucho el logo de la universidad. Se comentan muy poco los logos de las universidades. Uf, A mí me gusta. ¿sí? Sí, me parece como... Es tierno, es un buen logo. Para mí es suficiente. Es clásico. como Mejor la- que el de la UAB. Sí, es que el de la UAB. Ahí la verdad es que intentaron Hay hacer... gente mejor ahí. Bueno, UAB, si necesitáis diseñadores, bueno... Os lo buscamos. No contactéis con nosotros, ¿no? ¿Te imaginas? Vale, has comentado el derecho penalista, pero que quiero saber un poco el motivo, porque dentro del derecho hay muchísimas salidas, civilista, laboralista, penalista, fiscalista, deportivo... Sí. ¿Por qué eliges penalista? El derecho es lo que decimos un cajón desastre un poco, ¿no? Hay mucha gente que estudia derecho pero no sabe qué hacer, se pone a estudiar derecho. Abogados hay muchos, pero luego cada uno tiene las ramas en las que se quiere especializar. Es verdad que la mayoría de gente que entra en la universidad no tiene clara qué rama va a hacer. Luego, cuando vas haciendo las asignaturas, vas pensando y vas diciendo, bueno, pues esta me gusta más, esta me gusta menos. También se da una circunstancia que es que el derecho penal, todo el mundo quiere ser penalista en la carrera. Claro. Y el penal, o casi todo el mundo, le encanta a todo el mundo. Pero a la hora de dedicarse, el porcentaje es el más bajo de toda la carrera. ¿Por qué? Porque, primero, por una cuestión de principios, hay mucha gente que no tiene estómago para poder hacerlo, que considera que es un derecho que es duro, que es un derecho que tratas con gente pues complicada, que es un derecho que ves situaciones que no son agradables y eso lleva a mucha gente a que no quiera hacerlo. Y luego también una cuestión económica, ¿vale? Es decir, obviamente el que quiere ganarse bien la vida, mi tutor de la universidad siempre me decía... te has de dedicar al mercantil, al derecho de empresa, tú vas directo al derecho de empresa. Yo decía, no, es que no... Sí, podré ser el más rico del cementerio, pero a mí yo no me puedo levantar durante, que es una cosa que yo siempre les digo a los alumnos el primer día de clase, no os levantéis durante 40 o 50 años por la mañana pensando que pereza me da ir a trabajar, sino pensando me apetece ir a trabajar. Y eso, yo, que ya llevo 15 o 16 años ejerciendo, me sigue pasando, me siguen emocionando los juicios, me sigue atrayendo ir a una comisaría, Qué bueno. hablar con los clientes, las reuniones, preparar asuntos. Es verdad que hay temas que son más rollos, menos rollos, y temas que le pones más interés, menos. Pero esas ganas y esa voluntad de querer hacer algo que te guste, pues es algo que es muy importante, sobre todo para los años que tenemos por delante. Entonces, a mí el penal, pues siempre, de pequeño, siempre lo de los crímenes, el leer noticias de esto, siempre me había traído mucho. Ya ves. Y entonces, pues en la carrera, pues pensé, bueno, pues yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Ya ves. Y hubo un momento que tuve la duda de, ¿me voy a la escuela policial y me meto a policía o me hago abogado penalista? Y al final decidí hacerme abogado penalista, también por una circunstancia familiar que también llegó, pues tuve una hija y entonces ya había que llevar un sueldo a casa y entonces, pues bueno, al final las circunstancias te van llevando, eran dos cosas que... Y me apasiona mi trabajo, me encanta. Ya ves. ¿Consideras que es el trabajo de tus sueños? Sí, la verdad es que sí. Qué guay. Es una alegría siempre poder estar tan seguro de que eso es así, la verdad. 100%. Ya ves. Sí. Lo he mencionado. Hemos visto que también está licenciado en criminología. Sí, señor. Esto, para empezar, me parece curioso porque hay gente que le pasa al revés, ¿no? Como que primero hace criminología y luego... Bueno, criminología
hace unos años no era nada, era como una especie de curso que no tenía más. Cuando yo lo estudié era una licenciatura, que se llamaba licenciatura de segundo ciclo, que tú con un primer ciclo de Derecho, y hacías 2 años de esa y ya acababas licenciado. Ahora creo que hacen un grado conjunto con Derecho, el grado de Derecho. Es verdad que en España no estamos preparados todavía para un puesto de criminólogo. Es decir, ha salido alguna plaza, así que voy leyendo pero es una cosa que hacemos más por vocación que por otra cosa. Es decir, en mi clase, ¿quién había? Fiscales, jueces, policías, funcionarios de prisiones y abogados. Abogados los que menos, porque en realidad somos penalistas que lo que queríamos era profundizar en muchas cosas. Es decir, dar clase de medicina forense. Porque luego, cuando en un caso, en un expediente, tienes un informe forense, sepas interpretar mucho mejor drogas, todo lo que sea, porque te iban explicando todo, policías, etcétera. Saber interpretar aquellos documentos que son más técnicos y que te pueden dar la clave en muchos asuntos o te pueden dar preguntas que pueden llevarte a ese testigo a apretarlo o no apretarlo o preguntarle lo que tú quieres que te diga o lo que tú necesitas que te diga, ¿no? El resto, los funcionarios, lo hacían por una cuestión de que a muchos les gustaba, porque la verdad que es una carrera que es muy divertida, o es divertido porque lo que te plantean es muy chulo. No, porque al final es jugar al Cluedo, ¿no? Sí, es un poco Cluedo, sí, totalmente. Y te explican cosas que no estás acostumbrado a ver y nos venían unos forenses y nos ponían autopsias y nos llevaron a ver una autopsia que al final entramos 20 y nos quedamos 2, porque claro, el olor, es una cosa espantosa. Pero lo hacían un poco porque fiscales, funcionarios, todos estos les promociona. Eso, ganan puntos para ir ascendiendo. Policías también. Policía, pues que es más raso, pues esto pues le da para entrar en un grupo, para esto. Es formación para todo el mundo. Y ahora sí que es verdad que se hace una doble licenciatura, que eso está muy bien, porque haces un doble grado y Derecho con Criminología, que te da pues ya un poco orientado al que se quiere dedicar al penal, ¿eh? Ya ves. ¿Y que consideras que estos estudios sí que fortalecían bien a por ejemplo, estos policías y tal? Sí. ¿No? Al final yo creo que sí. Porque al final, así como yo tenía asignaturas de cosas policiales que a lo mejor pues no por el tiempo que llevaba, porque claro, yo terminé, o sea, yo hice último curso de Derecho con primer curso de Criminología y terminé Derecho y todavía me quedaba un año, con lo cual había ejercido muy poquito. Entonces veía cosas que no había visto. Y para ellos también se les daban clases de Derecho, que a mí ya me las convalidaban, pero ellos también daban Derecho. Entonces también les sirve a la policía para saber un poco de Derecho, que es una pedrada que yo tengo muchas veces, alguna vez que he ido a algún colegio, al colegio de mis hijas a hacer alguna charla o de esto, es una pedrada que yo tengo, que entiendo que en los colegios, en bachillerato, debería haber una asignatura que fuera, aunque fuera un trimestre, que les dieran 4 nociones de Derecho, porque el Derecho está en nuestra vida, todos los días, todos firmamos un contrato, todos hacemos... Entonces, 4 nociones básicas de Derecho tendríamos que tener, igual que de economía doméstica, igual que de muchas cosas, ¿eh? Pero el Derecho creo que nos regula todo, entonces es muy importante que eso ya desde joven, al menos te familiarices con el lenguaje de 4 cosas, ¿no? Cuando porque yo estoy harto de oír en programas de radio, en televisiones, le ha puesto una demanda criminal. Esto es como cuando matas a un gatito para los penalistas. O sea, demanda criminal no existe. O sea, una demanda es civil, es una querella, una denuncia penal. Sí. Pero entonces hay cosas de que nos deberíamos de todos estar... Y porque además firmamos 1000 cosas. Yo a veces... Pues mi mujer siempre me dice, tú tienes que estar leyendo todo el papel que nos dan para firmar cuando alquilamos un coche. Sí, un momento me lo leo porque no quiero que me metan una cláusula que no me interesa. O sea, al final, que ya sé que luego va a ser complicado cambiársela, pero sí puedo hacer alguna reseña o cualquier cosa, ¿no? Pues te sale luego la vena esa de decir, oye, la cláusula 4C.d... Son cláusulas estándar y generalmente no pasa nada y son de esto, pero siempre es bueno mirarlo, ya no para cambiárselo, sino para saber que, ojo, porque si alquilo un coche y le meto un viaje a los bajos del coche, esto no me lo va a cubrir el seguro. Claro. Y esto no lo sabes. Claro. Y tú a lo mejor te pones a hacer, y sobre todo cuando eres más joven y te vas a un parque y no sé qué, empiezas a hacer un trompo y a hacer el idiota y le metes un castañazo abajo y te lo comes con patatas. Y luego viene la broma, ¿no? Y luego viene la broma, claro. Ya ves. Te iba a mencionar, porque has hablado de un poco la formación, de que justamente fue como en el colegio de tus hijas, pero también haces formaciones a la policía como tal, ¿no? Sí. Había unos cursos de la Diputación de Barcelona a policías locales y les impartía
educación de, sobre todo, derecho penal, para que supieran un poco delitos, tipos y tal, porque ellos también cuando hacen los atestados, aunque luego no tienen ninguna trascendencia, ellos califican, pues esto es una estafa, Claro. esto es un tal, esto es una coacción, esto... y luego de violencia de género. Cuando yo les daba clase, cuando empezó un poco lo de la ley de violencia de género, yo estaba especializado en eso, les explicaba un poco lo que era la ley, en los pasos que habían y bueno, un poco eso. Sí. ¿Cuánto sabe la policía de derecho en cuanto a la importancia que tiene que sepan derecho? Tiene mucha importancia y en la escuela policial les dan derecho y les explican. Y lo que pasa es que evidentemente no son profesionales del derecho. Es decir, saben lo mismo que sabía yo cuando salí, que es 4 cosas. O sea, luego el primer año ejerciendo, luego la práctica te lleva a otra cosa. Por eso tenemos muchas discusiones con la policía en muchas cuestiones, ¿no? Pero sí, tienen formación en eso y les permiten calificar los hechos y ellos, lo que pasa es que luego pasa a quien tiene que pasar, que es a los jueces, que son los que determinan por dónde va el tiro. ¿Qué consejo le darías a alguien, ¿no? Que está pensando, una persona joven que está pensando en quiero ser abogado o abogada penalista? ¿Qué consejo le das de decir, oye, ten cuidado porque te vas a enfrentar con esto? Que piense que va a ser muy complicado posicionarse. Supongo que como en todos los trabajos, pero posicionarte es muy complicado. Penalistas no somos muchos. ¿Vale? Posicionarte a nivel a nivel de clientela. A nivel de clientes, ¿eh? Mira, yo siempre pongo un ejemplo a veces cuando de esto. Si tú estás en una cena con amigos, tú a lo mejor comentarás, ostras, pues el banco me reclamó no sé qué y el abogado tal me llevó y me fue bien. O me he hecho la renta con el abogado no sé quién o con el despacho tal. O incluso, que ahora está muy de esto, un divorcio. Oye, pues me ha llevado el divorcio no sé quién, no sé cuántos. Pero tú no te sentarás y dirás, joder, di una alcoholemia y me llevó el penalista Gabriel Gili. ¿Entiendes? O me han acusado de violación y me ha llevado y lo hemos ganado. Es decir, el boca a oreja en cuanto a promocionar un penalista es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Claro. Entonces, claro, yo mi entrada principal de clientes generalmente son compañeros, abogados, que saben que yo me dedico al derecho penal, que ellos no hacen derecho penal, y entonces cuando les vienen con un problema penal, porque tú puedes tener un problema penal y tienes un abogado de confianza que te hace los impuestos, oye, mira, he tenido este problema, ¿dónde voy? Y entonces te dicen, oye, pues ves a este que se dedica al penal. Entonces, claro, eso... generarte una cartera de clientes es complicada. Yo al final hago turno de oficio porque me gusta mucho, cada año digo que lo voy a dejar y nunca lo dejo, me gusta mucho turno de oficio, hago turno de oficio y luego tengo pues los clientes particulares que tengo todos estos temas y luego pues tengo la suerte de que tengo un cliente que es un banco que tengo asuntos pues muy recurrentes cada muy poco y les llevo los temas penales y somos algunos despachos de penal y entonces eso me da tener muchos asuntos y tener un colchón que me permite pues cada mes tener un ingreso fijo porque claro, al final los autónomos hoy ingresas, mañana no, es que viene sí, es que no, en agosto no ingresas nada, bueno, entonces y luego también el boca a oreja de prisión, ¿no? Cuando están en prisión pues ahí por lo que sea, oye, pues este abogado lo de esto y es bueno, tal, este no, pues eso. Y en tu opinión, al final, abogados, como en todas las profesiones, hay buenos, hay malos, ¿no? Hay Sí, regulares. sí. ¿Qué crees que diferencia o qué tiene que tener un buen abogado que le diferencia del chusquero? Yo siempre digo que hay abogados y hay terroristas de la profesión, ¿eh? Porque los hay, y los hay muchos, ¿eh? En general, sobre todo es muy importante el contacto con el cliente y la confianza con el cliente, ¿vale? Es decir, yo siempre les digo lo mismo, oiga, si usted no está de acuerdo conmigo o con mi línea de defensa o con mi línea de acusación, no pasa nada, nos damos la mano y adiós muy buenas. Usted me paga el trabajo que yo le he hecho hasta el día de mañana y se va usted otro abogado. Es muy importante que tengan confianza en ti porque la gente... Mira, uno de los primeros temas que llevé era un camionero que le imputaban una conducción temeraria. Le pedían no sé, 2 años de prisión, que en realidad por la pena no hubiese entrado, pero le pedían 4 años de retirada del permiso. Y antes del juicio, y yo era más joven, me dijo, Gabriel, si a mí me quitan el permiso, me quedo sin trabajo, no puedo pagar y me tiraré por la ventana. Entonces, claro, tú empiezas con esa presión, ¿no? una presión encima, ¿sabes? Es algo que recuerdo porque dices, joder, o sea, que la gente pone su vida en sus manos. Después de un cirujano, de un médico, probablemente un abogado penalista es el que, porque lo peor, después de la muerte, yo creo que lo peor es que o de una enfermedad grave, es que te ingresen en prisión. Es una cosa espantosa. Hay gente que incluso se plantea este dilema, ¿no? De que es peor realmente. Prefiero morirme antes de ir a la Exacto. cárcel, ¿no? Igual. Sí, bueno,
si me hablaras de una cárcel yo qué sé, Ya, ya. Medellín, ¿no? sí, pues te diría, ostras, o de tal, o en Venezuela ahora que se ha visto que había una cárcel pues que han entrado de esto, o el famoso Sancho este que está en una cárcel, que son unas cosas espantosas, en eso te lo puedes plantear porque sabes que tu recorrido de vida probablemente sea muy corto. En España no. O sea, en España, o sea, lo que hay que decir es que las prisiones están bien, que los que lo dirigen son funcionarios, que son gente muy vocacional también, porque joder, ser funcionario de prisiones no es un trabajo agradable. Y son vocacionales y está muy controlado. ¿Que pasan cosas? Obviamente, pero como en la sociedad. Sí, sí, sí. Qué bueno. La verdad que es interesante, ¿eh? Yo estoy... Para mí esto es una serie de Netflix. Te estás de dentro de la verdad, serie yo ahora sí, mismo, ¿eh? yo Sí, mira, estoy muy in. hay una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos, el primer día les hablo de lo importante que es, y luego les digo, bueno, aquí el derecho penal no es como defender a un asesino, ¿no? Que es esta serie tan... Sí, de claro, esto, claro. que además era de una penalista que Sí. explica que... No es eso, o sea, estamos en España, centrémonos. Claro. No, y yo creo que algo interesante es eso, es decir, se idealiza mucho por películas, series y demás la función del abogado penalista, pero realmente es así, es decir, lo que se ve en las series, como la que explicabas ahora, ¿es la realidad o qué cambia? ¿Cómo es el día a día realmente de un abogado? No, porque, primero, es verdad que el derecho americano es otro, o sea, un penalista, por ejemplo, llevas un asunto porque la duración no es muy larga, llevas un asunto, estás dedicado a eso y además las pruebas, por ejemplo, por eso tienen muchos detectives privados, te las consigues tú y las presentas al tribunal. Aquí no, aquí tú lo pides todo al juzgado, el juzgado de esto. Y además yo ahora mismo, entre todos los clientes puedo llevar 250, 260 asuntos que tengo que tener en la cabeza, que tengo que tener archivados, que tengo que tener ordenados. Entonces, claro, no puedes ir con un tema porque aparte no te da el dinero para llevar un tema. O sea, es decir, las cosas son como son. Y bueno, esto es una organización que tienes que llevar y que no tiene nada que ver con el de esto ni que estás fumándote un puro, ¿me entiendes? Claro, en el claro. balcón porque has ganado el no sé qué, que a lo mejor te lo fumarás el domingo, pero no te lo fumas el jueves con un whisky allá con los compañeros del despacho porque al día siguiente probablemente tengas otro juicio y tienes que estar con la cabeza despejada. Claro, claro. Sí. Sí, es verdad que está como muy dibujada una figura de... Porque te presentan al abogado de los grandes despachos Claro, norteamericanos. Claro. ¿Eh? La serie Suits ha hecho mucho daño. Suits, ¿no? Efectivamente. El gran despacho. Hombre, claro, si yo dijera, no, es que voy a llevar un tema de homicidio y por este tema te pagan 600.000 euros, pues lógicamente te vas a dedicar solo a Claro, este claro, y claro. probablemente cuando termine el tema me fumaré un puro muy, muy contento y muy Claro, feliz claro. y me tomaré un gin tonic fantástico. Y bien merecido. Pero claro, no, esto no es España, o sea, Claro. esto no pasa en España. Entonces, claro, eso está como... ¿no? Y luego te pintan, que eso también es una cosa que me da mucha rabia, te pintan luego en estas series el abogado penalista, que es el que va vestido prácticamente de todo tirado, Sí, y con sí. una camiseta de esto, y que lleva un maletín como aquel de la que se avecina y se le caen los papeles, que no sabe cómo se le llama el cliente, ¿sabes? Que dices, hombre, no, o sea... Coño, nos dedicamos Claro, los claro. que nos dedicamos al turno de oficio, nos dedicamos por vocación, no lo hacemos por dinero, obviamente. Si lo hiciéramos Sí, por sí. dinero, no quedaría en el tato. Lo que sí que era que estaba pensando, se me venía esto. ¿Tú cuál podría ser, por ejemplo, el caso así menos serio, por decirlo, que puedas llegar a tener? O sea, ¿cuál sería el caso que digas, vale, en comparación con este, que es de llevar a la cárcel a una persona que igual ha cometido un crimen de la hostia? Generalmente los delitos leves. Delitos leves. El delito leve es lo que era antes se llamaban faltas, ahora se llaman delitos leves y son pequeñas cosas. 2 bofetadas que se dan uno no sé qué, una pelea de vecinos que no sé cuántos, el que le ha amenazado por la calle al del coche que han chocado y te voy a arrancar la cabeza, tal, no sé qué, y luego van ahí al juzgado y también se lía, luego, porque luego de ahí también hay folloncitos y Sí, es sí, interesante. Esto o las alcoholemias. Ya. Alcoholemias han pasado todos por las alcoholemias. O sea, de todos los estratos sociales y de todas las clases y de todo el mundo y de esto. Alcoholemias, yo he llevado 1000 de amigos, de familiares, de clientes, de todo, porque das más de 0,60 y vas al hoyo. Sí, sí, sí. Y esto no tiene. Pero que es un delito muy complejo, no, vas allá al juzgado de guardia, llegas a un acuerdo con la fiscalía porque fuera de que hay alguna cosa rara en el atestado tal, poco tienes, has dado más de 0,60 con un aparato que funciona, con lo cual Sí, sí, sí. Poco puedes discutir ahí. poco puedes discutir. Y lo que puedes hacer es ir, sentarte, llorar e intentar que te rebajen la pena lo máximo posible. Claro, que es un poco lo que te iba a mencionar, que al final, ¿cómo llevas tú el día a día? De repente, por ejemplo, por la mañana haber llevado un caso de, pues,
de alcoholemia y de repente por la tarde estar con una persona que la quiere meter 20 años en la cárcel. Es como, tienes un choque, ¿no? Hay como de, guau, ahora, ¿sabes? Sí, sobre todo el hecho de cambiar o de decir, claro, ¿no? Por ejemplo, si no hubiese venido aquí con vosotros, pues por la mañana pues tengo que hacer un recurso de un tema económico, ¿no? Y entonces me pongo a picar y un tema más económico, de esto, tal. Pero es que a la que termino eso y lo dejo enviado al procurador para que se presente, me meto pues a lo mejor con unas lesiones. Entonces tengo que cambiar completamente el chip de delito, de tal, de no sé qué, tal. Pero eso tiene una cosa muy buena, que es que he aprendido de muchas profesiones y de muchas cosas, ¿no? Un poco lo que hacéis vosotros aquí, que llamáis a gente de muchas profesiones y aprendéis cosas de... A mí me pasa, es decir, pues he llevado desde una persona que trabajaba en el aeropuerto en temas de esto porque hubo un carro que se soltó y le cortó la pierna a uno y tal, imputaron y llevé a la empresa, no sé, y aprendes lo que es un transparente, no sé qué, lo que es esto, cómo funcionan por dentro del aeropuerto, el tal, no sé qué, hasta pues una empresa de farmacéutica que me fui a ver las instalaciones por curiosidad, hasta... 1000 profesiones que vas aprendiendo y que vas viendo y que les llevas hasta el tema bancario, que como llevo bancos, pues sé muy bien cómo funcionan y tal. Eso también nos da una riqueza de amplitud de no estar siempre con lo mismo, sino que todos los delitos, al ser distintos, también nos dan una visión amplia de muchas profesiones y de muchas cosas, y te da culturilla general para aprender ciertas cosas que no sabías. Claro. Y que tu día a día al final es diferente. O sea, al final no sabes la semana que viene con qué te vas a enfrentar. Correcto. Y entonces vas a aprender algo nuevo. Claro, de repente una mañana piensas, no, hoy me voy tranquilo al despacho y voy a estar allá y voy a hacer no sé qué, y de repente te llaman de Mossos, oiga, un cliente suyo está detenido aquí por tráfico de drogas, venga usted que le vamos a tomar declaración. Entonces ya sales disparado y ya tienes esto por la noche o por... Qué bueno. Gabriel, ¿algún caso así, ¿no? Joel te preguntaba sobre casos sencillos, algún caso complejo, algún así que los complejos siempre son o suelen ser los económicos, porque al final los abogados somos muy de letras, muy de letras, fuera de alguno que se dedique más a fiscal y tal, pero el fiscal no es tanto jugar con los números, sino más jugar con la ley, ¿no? Pero cuando son operaciones económicas de esto, pelotas financieras o estafas piramidales y todo esto, que tienes que comprender el negocio jurídico que se ha hecho, te tiras muchas horas y necesitas que algún amigo, pues amigos míos del cole tal, pues que se dedican a empresa o tal, no sé qué, a veces sentarte y decir, oye, explícame esto, ¿no? Ayúdame a entender esto, ¿no? ¿Qué es esto? Claro. Explícamelo porque tengo que entenderlo, porque si no lo puedo entender, no puedo llegar a defender. Y luego ya más gordos, pues sí, pues llevas temas de homicidios, temas de esto, pues esto ya es un poquito más delicado, pero bueno, al final son temas que tampoco, o sea, no tienen una complejidad de entender nada, sino es más la complejidad de conseguir sacar una estrategia de defensa o de acusación que sea un poco más, que sea acorde a lo que tú estás buscando, claro. Siempre pensad que lo importante, o sea, lo que nosotros buscamos y sobre todo como defensa, como acusación al final tienes unos hechos y como no puedes mentir ni hacer nada, pues es lo que es. Pero como defensa, cuando los hechos son los que hay, pues hay que montar una historia, una película. Y yo siempre se lo digo al cliente, vamos a montar una historia con las pruebas que tienen en contra nuestro y vamos a mirar de que esas pruebas nos encajen en nuestra historia. Claro. ¿Que funciona? Fantástico. ¿Que no funciona? Pues no funcionó, pero porque los hechos son los que son. Claro, no se pueden cambiar tampoco. No somos magos, ¿eh? Claro. Es decir, no somos magos. Hay veces que ganas algún tema que dices, joder, sí que era culpable y por lo que sea, pues se ha generado un de esto que has conseguido que lo absuelvan, ¿no? Entonces, pero es lo que es. Y yo, de hecho, muchas veces siempre tomo muchas notas, pero en las primeras reuniones en temas de estos siempre tomo muchas notas y hay veces que incluso lo hago firmar al cliente porque me he encontrado más de un asunto en que yo les monto una película, ellos lo defendemos, lo preparamos los interrogatorios, todo, llegamos al juicio, montamos esa película y condenan. Y entonces te vienen y te dicen, joder, porque me han condenado. Y les digo, volvemos a la primera reunión, todo esto que te han condenado es lo que realmente pasó, ¿eh? Claro. Sí. Que nosotros nos hayamos tratado de creer una versión y que a lo mejor podía colar, es un tema, pero esto lo hiciste. Es decir, al final el sistema suele funcionar. Sí. Claro. La justicia es lenta, pero es un rodillo y al final te pilla. Tiene que ser muy interesante esa primera reunión, ¿no? Con una persona que no conoces de nada, que ha liado una muy gorda o una menos gorda. ¿Cómo es esa primera conversación? ¿Qué les preguntas? ¿Cuáles son un poco las tácticas? Bueno, es tratar de ser lo más cercano posible en el sentido de, y de ser lo más honesto, decir, mira,
yo no soy juez, no soy policía, no soy tu padre, no soy tu madre, no soy tu marido, tu mujer. Soy un profesional. Y mi persona, Gabriel Gili persona, se queda en la puerta del despacho y entra el Gabriel Gili profesional, que no juzga, que no cuestiona y que tampoco empatiza. Entonces, yo necesito saber realmente lo que ha pasado para poderte defender con todas las armas. No te voy a cuestionar, no te voy a dar una charla, no soy tú. Es verdad que a veces cuando tengo temas de menores y me quedo con ellos solo algún rato, les digo, tío, no puedes seguir así, macho. ¿Tú crees que esto porque vas a llegar a los 18 años y en vez de que hayamos conseguido que salgas y te metan una multa pequeña, te van a meter 2 años en la cárcel. Entonces, este no es el camino. Claro. A veces sí que haces un poco más de padre en ese aspecto, ¿no? Pero con los mayores es, cuéntame todo lo que ha pasado, sincérate conmigo. Hay veces que se piensan que si te engañan a ti van a engañar al juez. Y eso es un error. Claro. Porque yo necesito saberlo, porque si la acusación me sale con algo que él no me ha contado, me coge a contrapié. Si me sale con algo que yo ya sé, yo he podido preparar algo para contrarrestar, con mejor o peor fortuna, pero lo he podido preparar. Entonces, eso es sincerarse. Y es verdad que a la gente le cuesta, y con determinados temas les cuesta mucho. Claro, tú, hay que te acusan de una agresión sexual o tal, no sé qué, y que sí ha pasado. ¿Sabes? Que te lo reconozcan y que te digan, pues esto tal, no sé qué, pues es muy complicado. Claro. Y yo lo entiendo. Entonces, una primera reunión siempre es un poco, te conozco, me gustas, no me gustas, me caes bien, al abogado, ¿eh? O sea, es decir, tengo confianza en él o no. Y a la que tienen confianza, te explican. Y cuando tú les dices que tú no les vas a juzgar y ven que de tus palabras no les vas a juzgar y dices, bueno, pues esto podemos cuestionar por aquí, pues esto podemos hacer, se sinceran más. Claro. Es que es un poco como el caso de Dani Alves, ¿no? Que creo que dio como 4 versiones, quizás por ese punto que tú dices, igual de vergüenza o de no querer reconocer lo que había pasado. Sí, ahí hubo dos, ahí hubo una cuestión de esto, pero hubo una cuestión de mala estrategia. Claro. O sea, es decir, en los temas de delitos sexuales, que yo llevo bastantes, cuando es la palabra de uno contra otro, hay una cosa que es muy importante, que es mantener una versión coherente. Es decir, cuando tú eres defensa, tratas de cuestionar la versión de la víctima, digamos, aunque es lo que es, pero tienes que hacerlo porque es tu trabajo, para tratar de buscar contradicciones. Si tú ya como investigado, que en este país tienes derecho a mentir lo que quieras, en realidad es un derecho a no confesarse culpable y un derecho a no declarar contra sí mismo, que es lo que te dicen, traducido al pueblo llano, derecho a mentir lo que te dé la gana, tienes que mantener una versión coherente, porque si no te van a decir que como has cambiado 4 veces de versión, como no te respalde mucha prueba la última versión que tú has dado, estás muerto. Claro. Estás muerto. Claro. Entonces, claro, en este tema que tú dices, pues es un tema que les va a lastrar mucho en el juicio. Y es verdad que ahora el abogado que tiene es un superclase, aparte que es un muy buen tipo, pero lo que te decía antes, no somos magos. Claro. Y tú como abogado, ¿tienes la posibilidad de decir este caso lo descarto? Es decir, te cuenta la situación, lo que ha pasado, ¿tú puedes decirle no te ayudo? Siempre. Puedes, ¿eh? Claro. Vale. Yo soy un que seas abogado de oficio. Cuando eres abogado de oficio es un poco más complicado. Vale. Eso sí que tienes que presentar al colegio de abogados los motivos, etcétera. El motivo moral no es un motivo. Es decir, tú tienes que... y en el fondo, al final, la pregunta... Tú puedes defender Yo no empatizo con mi cliente. Yo lo que hago es mi trabajo. Y mientras en este país se diga que todo el mundo tiene derecho a una defensa y tiene derecho a un abogado, alguien lo tendrá que hacer. Y entonces hay gente que te dice, yo es que no podría. Perfecto, te vas a dedicar a otra cosa. Yo sí puedo, porque yo cuelgo mis bambas y mis tejanos en la puerta y me pongo el traje y soy otra persona. Y yo soy un profesional. En los temas en los que a lo mejor empatizas más con el cliente, si ganas el juicio, te alegras por el cliente y tal. En los que no, ¿cuál siempre ha sido mi estrategia mental? A mí me gusta ganar hasta las chapas. Juego por mí. Quiero ganar. Es duro, o sea, ¿te has visto alguna vez que incluso habiendo ganado hayas dicho, me jode? Sí. He tenido alguna absolución de algún tema sexual que sé que había pasado. Sí, claro. No es agradable, ¿no? Es que estás pensando, estoy dejando... O gracias a mi actuación hay una persona que ha cometido un delito y que se va a ir a la calle sin que pase nada.
moralmente mucha gente dirá, ¿cómo puede dormir? Pues es que es mi trabajo. Y alguien lo va a hacer. Entonces, lo que obviamente no voy a hacer es, porque no empatice con el cliente o porque me parezca horrible lo que ha hecho, dejar de hacer mi trabajo o yo me dejaré los cuernos por esa persona, me los dejaré, me mataré, me pelearé con quien sea en un juicio. Es verdad que cuando tienes un tema de estos que son reprobables y que al final condenan porque ha sucedido lo que ha sucedido, no te diré que estoy triste. Pienso, Claro. se ha hecho justicia. Yo he hecho todo lo que he podido. Todo el trabajo que podía hacer. He hecho todo. ¿Me ha quedado algo en el tintero? ¿Podía haber...? No, pero los hechos son los que son. Entonces, tampoco me pongo a llorar, ¿me entiendes? O sea, pienso, bueno, pues oye, el Estado de Derecho funciona. O sea, a ti lo que te hace estar tranquilo al final es todo el esfuerzo que tú le dedicas y que al final es... Correcto, es yo lo que te soy un esfuerzas. profesional. Soy un profesional, es como el médico que le llega o... Mira, lo estamos viendo todos los días, ¿no? El marido que mata a la mujer y luego se pega un tiro. Y a lo mejor no se mata. Los médicos que están allá saben que y van a dejar de atenderle, ¿no? Le van a tratar de salvar la vida por todos los medios, aunque sea una persona que probablemente merece acabar muerto. Pero, ¿qué van a hacer? Porque al final somos profesionales y todo nuestro trabajo hacemos cosas que nos gusta más y que nos gusta menos, pero somos profesionales. Entonces, si el que se dedica al penal no tiene esa mentalidad, más vale que no lo haga. Claro. Que se dedica a civil, a mercantil o haga otra cosa. Ya ves. Nos has dejado también muy claro hace nada de que tú no empatizas con el cliente, o sea, no llegas a empatizar. ¿Pero alguna vez te ha pasado de haber llegado a empatizar con una persona que obviamente era culpable? ¿Cómo llevas eso? Que obviamente sea culpable, tiene que ser algún tema económico que le dé o que le dé menos importancia, o que yo le dé menos importancia, en el sentido de una alcoholemia o un tal, o sea, algo que no haya provocado un daño físico en nadie ni algo mucho más grave. Sí, es verdad que he tenido clientes que alguno ha acabado siendo, no amigo, pero sí que hemos ido a comer o a cenar luego que es una cosa que yo intento mantener lejos, es decir, yo mis clientes no les hablo de mi vida personal, nada, yo en el WhatsApp no tengo jamás una foto de nadie de mi familia, trato de alejarme de todo eso. Pero sí que es verdad que hay alguno que a veces empatizas lo que pasa es que es un error, porque cuando tú tratas como profesional te afecta personalmente, estás perdiendo de vista muchas cosas. Por esto los peores asuntos siempre son los de familia. Ya ves. Porque has de ganar siempre, porque has de ganar, y si no ganas, pues mal, y porque luego te provoca... Pues es claro, un choque dentro que no es agradable, porque te lo tomas como algo personal y eso tiene que quedar fuera. Igual que no empatizas con ciertas cosas, no tienes que empatizar con otras. Eso tiene que ser una habilidad que cualquier abogado... Se aprende con los años. Claro, sí. ¿no? Pero que se aprende con los años. Es decir, una persona que justo está empezando ahora, esta habilidad seguramente no la tiene desarrollada todavía. Y que se tiene que ir encontrando situaciones y casos y cosas que le vayan generando esa fortaleza mental y de poder decir, esto es una cosa, esto es otra, las sé separar y mentalmente no me afecta cuando luego estoy con mi hija, con mi hijo, con mis amigos, ¿no? Claro, ¿no? Y cuando te metes por la noche, que todo queda oscuro, no estar pensando en esto. A mí me sirve mucho yo hago mucho deporte, me sirve mucho el deporte, es decir, cuando nado, cuando corro, le doy muchas vueltas al trabajo. Me salen muchas veces las mejores defensas me salen corriendo, nadando, o por la noche muchas veces yo de repente me despierto y digo, coño, si voy por aquí. Me hago una nota en el móvil o me mando un mail y sigo durmiendo o lo que sea, ¿no? Pero sí, claro. Ahora estaba pensando, ¿cómo te afecta también el desarrollar, el trabajar todos estos casos, el aprender tanto en tu día a día? Porque al final cada día aprendes nuevas cosas, nuevas actuaciones de gente. ¿Cómo te afecta esto como padre a nivel educación? Bueno, claro, a nivel de educación, mi hija mayor siempre me dice, papá, es que tengo una hija de 15 años que ya empieza a querer salir y yo freno mucho de eso. Papá, es que nadie ve lo que tú ves y entonces tú, claro, siempre te pones en todo lo peor, ¿no? Cuidado si vas aquí que no te roben, cuidado que esto, entonces, no vayas en ningún coche, no. Claro, yo veo lo peor de lo peor. Claro. Y es que pensaba, digo, tu lista de contactos de WhatsApp y tal, eso tiene que ser, claro, ¿no? Sí, un cartel hay alguno que es un buen show. Sí. Claro. Sí. Tú los estados estos de WhatsApp, eso es una locura, ¿eh? Hay algunos que son interesantes, sí, que son interesantes. Pero bueno, en el fondo es divertido. O sea, muchas veces pues
te lo tomas como te lo tienes que tomar, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay gente que es más peligrosa, es más complicada, pero, de hecho, yo, por ejemplo, el primer juicio que hice fue además, yo empecé a lo bestia, o sea, no empecé con un juicio de falta, sino que en el despacho donde estaba, pues, llevaban bancos y empecé con un tema de un atracador de toda la vida, que había atracado 5 bancos y que íbamos ahí, yo iba como acusación y, claro, primer juicio mío en la audiencia provincial, que además no era un juzgado ni un juicio de falta, no, la audiencia provincial con 3 magistrados allá y acusando a un tipo que había atracado de esto, que ya lo veías y pensabas, yo digo, de este juicio, cuando este salga de prisión, moriré. Moriré. Me vendrá a buscar y me matará. Porque te ven y los interrogatorios también era como... Yo era como, disculpe, pero esto, usted cree que tal, ¿sabes? Claro. Ahora ya no me pasa, ¿sabes? Si yo tengo que apretar en un interrogatorio o discutirme, me discuto, no tengo ningún problema, ¿eh? Ya esto con el tiempo lo vas perdiendo, o sea, no he tenido sustos. Es verdad que intento preservar mi vida, pero no he tenido sustos de que te vengan a buscar o que alguna cosa de estas que... ¿no? La famosa película Acabo el miedo, ¿no? Que todo el mundo tiene en la mente del abogado que le persigue porque le han condenado, ¿no? Cuando sale de prisión. Esto en general no sucede, pero es verdad que sí que últimamente estoy leyendo que a muchos abogados de oficio han tenido bastante acoso, con WhatsApps, con clientes que de esto y tal. Porque, claro, un cliente particular al final es muy fácil. Oye, ¿no te gusta? Adiós, muy buenas, vete con otro abogado. De oficio a veces nos cuesta más renunciar porque es más complicado por ley y tal, y te machacan. Y entonces, claro, tienes que poner muchos límites. Yo trato de poner muchos límites y de ser muy claro y no me tiembla el pulso con si lo tengo que decir. Y si tengo que renunciar porque me dicen de esto, pongo al colegio de abogados y renuncio. Claro. Comentabas ahora eso, ¿no? Como técnicas durante un interrogatorio, durante un juicio, ¿qué técnicas utilizáis para apretar o para sonsacar cierta información? Bueno, yo siempre trato de ser muy amable y de poner muy buena cara y de sonreír y de... Hay veces que no, ¿eh? Hay veces que no. Pero... O sea, a un testigo siempre te dirá mucho más lo que tú quieres oír si tú eres amable que si tú te lo pones de culo. Eso siempre pasa. Y a ellos les pasa. Es decir, yo noto mucho cuando interrogo a un policía que ha hecho un atestado, cuando lo interrogo y soy acusación, es encantador conmigo y me da todos los datos que quiere, cuando soy defensa, sí, no, esto, lo otro. Que dices, tío... Pero claro, también están en su papel. Claro. Y las partes contrarias, pues claro, pues no te contestan. Y entonces, y cuando tú los aprietas o les de esto, y oiga, pero ¿cómo puede ser esto? Si usted dijo esto y ahora, ¿cómo, ¿en qué versión quedamos? Que también hay jueces que te dejan hacer más, hay jueces que te dejan hacer menos, esto también. Pero cuando tú les aprietas, pues claro, la reacción. Entonces, si eres más amable, generalmente conseguirás más. Eso no quita que te enzarces, ¿eh? Que yo me enzarzo. Y de hecho, hace no mucho tuve un juicio con un juez que es amigo mío, que nos conocemos de hace muchos años y que no había tenido nunca juicios con él y era curioso. Y al final hice un juicio con él. Y era un tema que a mí me escocía porque había un testigo que era odioso. Y lo quise machacar y hasta el esto. Y cuando ya se terminó el juicio o sentencia, y un día fuimos a comer y me dijo, te equivocas, o sea, te pasaste. Y tienes que frenar eso, o sea, hay veces que tienes que... Y es lo que decíamos antes, ¿no? De no metértelo en algo personal. Claro. Pero un testigo al que le había cogido, le cogí inquina. Claro. Y es algo que tienes que tratar de no de esto, porque realmente es verdad que no consigues nada, porque cuando atacas tanto... Claro. Te afecta negativamente. Te afecta negativamente, trabajo, ¿no? Y es más, y lo que decía el juez es, piensa que además nosotros, cuando vemos eso, también te genera una especie de, no de rechazo, pero porque los jueces al final son personas, entonces una especie de rechazo hacia el abogado y una empatización hacia el cliente, hacia el testigo, que es verdad que luego son muy independientes y pondrán la sentencia que quieran, puede ser muy amigo del juez, que esto porque bueno, os puedo contar una anécdota que es de esto, que una juez que nos conocemos desde pequeños y de esto, que tuvo un detenido que fue con él, que pasó a juzgado de guardia, justamente ella estaba de guardia, y yo súper bien, empieza la de esto, la fiscalía pide prisión, yo me tiro un cuarto de hora contra la prisión provisional y no sé qué, y argumentando y tal, y no sé qué, y no sé cuántos, terminamos, muchas gracias, visto, bueno, ya tendrán ustedes la decisión, se van, me quedo un momento hablando con ella y me dice, oye Gaby, súper bien, todo lo que has alegado, fantástico, pero se va de cabeza a la cárcel. Intervención de 10, pero oye, a la cárcel. Se va a la cárcel. Y dice, sí, es que ya lo sé. Pues al final todos estamos en nuestro papel y sí, recuerdo que además
dice que luego me la encontré unos días después y me dijo, la fiscal cuando te fuiste me dijo, joder, qué cabrón, cómo ha argumentado. Pero se va a la cárcel. Ya, claro, O sea, claro. al final, es lo que os decía antes, ¿no? El derecho es el que es, entonces nosotros magos no somos y podemos hacer lo que hacemos, pero al final hay unas cuestiones que son evidentes, ¿no? Y si enganchan a uno haciendo lo que sea y que tiene que ir a prisión provisional porque hay riesgo de fuga, porque puede haber reiteración delictiva, pues se va para adentro. Claro. Sí. Vamos a cambiar un poquillo el tema, no sé si tú ibas a comentar algo en concreto. No, yo simplemente lo que le quería preguntar, también en referencia a lo que explicabas ahora, ¿no? De la relación, una vez acaba el juicio, tanto, no sé, si obviamente si gana, si queda absuelto o lo que sea, genial. Si va, por ejemplo, un cliente tuyo a prisión, ¿la relación luego en prisión sigue estando ahí? Es decir, tú vas Sí, haciendo porque un generalmente el seguimiento. procedimiento continúa y entonces Vale. tratas de ayudar para que obtenga los permisos lo antes posible para poder salir de prisión. Entonces ya lo vas a ver a prisión y hablas con él. Es verdad que luego en prisión muchas veces ellos cambian y cogen abogados que están más especializados en penitenciario, porque ya les dicen tienen mucho más... Pues yo por suerte pues al final tengo muy pocos clientes que entren en prisión o que vayan a entrar en prisión, entonces al final... Y hay abogados que están mucho más especializados y saben más lo de siempre, ¿no? Una cosa es la teoría y la otra es la práctica diaria, ¿no? Que es lo que nos pasa en las universidades, ¿no? Entonces hay que estar mucho más familiarizados con eso y hay clientes que no, que están contentos contigo y te dicen, oye, pues tal, y seguimos y recurrimos y vemos a ver cuándo puedo salir, cuándo puedo tener un permiso. La relación generalmente continúa. Ahora que comentabas esto del cambio de abogado por especificaciones, por comodidad también, en el sentido de... porque están más específicos en eso. Quiero preguntarte acerca de cuántas veces la ley realmente o todo el sistema este es injusto en el sentido de ¿qué piensas sobre alguien que pueda ser inocente pero que no se pueda permitir un abogado o una abogada que tenga cierto nivel, ¿no? A nivel económico? O al contrario, ¿no? Como alguien que sí que es una persona culpable, como por ejemplo se ha demostrado veces, pero que tienen tanto dinero que se han podido permitir abogados y abogadas muy buenos como para que le saquen del berenjenal. Te diré que en la práctica, el que es culpable, por mucho que tenga un abogado muy bueno, le mitigará el berenjenal, pero no le sacará del berenjenal. Ya veremos cómo. Sí. Mira, el ejemplo que ponías tú además es de Alves, ya veremos. Tiene un top, para mí el mejor de España. Veremos a ver qué pasa. O sea, al final, los abogados tenemos incidencia en el procedimiento, pero tenemos incidencia relativa. Entonces, es decir, que no pueden... Sí, es injusto, pero como todo en la vida. Porque yo tengo que llevar mi coche y no puedo ir con un Ferrari, ¿me entiendes? Pues ya me gustaría. Pero no lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces, esto al final es una cuestión de decir, bueno, sí, pero es que yo quiero reivindicar y reivindico siempre el turno de oficio. Yo el turno de oficio lo hago porque me gusta y porque también creo que hay gente que no puede acceder a mi despacho y a las minutas de honorarios que tenemos en mi despacho y que también merece pues tener a alguien con mi vocación. No te digo ni con mi experiencia ni con mi talento. No te digo eso porque eso no lo valoro yo. Eso lo valorarán mis clientes o el que me vea de fuera. Yo no tengo por qué valorar mi talento, lo que es esto. Yo lo que sí puedo asegurar es trabajo y dedicación. Y entonces... Y me da igual que sea un tío que me está pagando 100.000 euros que un tío que estoy cobrando 150 euros por hacer un juicio en el turno de oficio. ¿Me entiendes? Me da igual. Me dejo los cuernos igual por uno que por otro. Porque yo sí que tenía claro que si me dedicaba al oficio, me iba a dedicar al 100%. Y a mí me horroriza cuando estoy en sala de vistas esperando y llega un abogado de oficio y empieza a llamar fulanito, menganito y está sentado allá. No se han visto antes, no estás entrevistado, no has preparado el juicio, no has podido... Que es verdad que a veces nos pasa que no nos llaman a nosotros, que tú tienes un teléfono y no lo consigues. A mí también me pasa y llego el día del juicio y no lo conozco, a lo mejor no viene o tal. Pero hacer el esfuerzo por tratar de llamar a uno de oficio, que venga a tu despacho, que te conozca, preparar la estrategia, preparar el juicio igual que si fuera un cliente particular, es básico. Entonces, al final es una cuestión de dedicación de los abogados. Y hay muy buenos abogados de oficio que llevan los temas muy bien llevados. Y que también son abogados que se dedican al particular y que cobran grandes minutas, ¿eh? Pero lo hacen por vocación y por poder ayudar. Ya ves. Qué top. Qué bueno. Sobre el tema de las cárceles, ¿no? Antes lo comentábamos fuera de cámaras. ¿Crees que la cárcel funciona? O sea, ¿el rol que tiene la cárcel realmente está funcionando? No, el sistema español, el sistema penitenciario español te dice que al preso se le rehabilita. Es un procedimiento para rehabilitar, no rehabilitas a nadie. Es como los centros de menores.
Si tú metes a un menor en un centro, probablemente salga peor de lo que entra. Claro. Probablemente. Y allá porque de esto. Es verdad que hay gente que lo consigue, ¿eh? Y no es una cuestión de prisiones, ¿eh? Porque prisiones tienen cursos de formación, les ponen a trabajar, tienen 1000 cosas que esto en otros países no existe, y tenemos un sistema penitenciario muy bueno, pero se juntan con lo peor de cada casa. Y al final, si estás años allá y cuando sales, pues muchas veces tu vida te lleva a lo que te lleva. Entonces, una reinserción yo la veo complicada. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Es muy complejo. Complicado. Es muy complejo. ¿Cómo rehabilitas a una persona? A los agresores sexuales, ¿cómo los rehabilitas? Si te dicen que lo van a volver a hacer, porque tienen ese impulso. Sí, existen métodos, la castración química, el tal, no sé qué, pero la castración química al final es una cosa física, pero no una cuestión de cabeza. Lo mental. Claro. Y entonces puede llegar a que ocurra algo peor de lo que probablemente iba a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos programas que funcionan, que van bien y que en prisión tratan de hacerlo, pero claro, solo al que quiere rehabilitarse. Claro. Entonces aquí tiene que haber una cuestión de voluntad, de querer rehabilitarte. Muchas veces tocan fondos, sobre todo con temas de drogas, y a la que sacan un poco la cabeza de ahí, los meten en programas, los meten luego en pisos tutelados, les dan, y ahí se consigue. Pero no sé el porcentaje exactamente, pero no debe ser muy elevado. Ya ves. Y siguiendo un poco el tema este de la reinserción, a día de hoy casi todos los países en Europa, diría que todos menos Bielorrusia, no tienen pena de muerte. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Harías alguna excepción? Yo no, o sea, yo mantendría la pena de muerte, yo no la aplicaría. Además, a mí, si realmente a algún familiar, me intento poner como persona, ¿no? Si a algún familiar mío le pasara algo, preferiría que la persona que lo ha hecho se tire toda la vida en prisión, que no que le metan una inyección y adiós muy buenas, porque al final es una solución para terminar, pero ¿qué? Lo matas y ¿qué? O sea, que en cambio toda la vida va a tener toda la vida para pensar lo que ha hecho, o por lo menos, si no lo piensa, por lo menos tienes la satisfacción de decir, no va a volver a ver la luz nunca más, ¿no? Entonces yo creo que la pena de muerte es algo que no es... Y además las estadísticas te demuestran, por ejemplo en Estados Unidos, que en estados sí hay y en estados no hay, las estadísticas también te demuestran que los índices de criminalidad no bajan. Entonces al final es educación. Tú le metes 20... ¿Tú crees que en España, que ha cambiado, que hubo lo de la prisión permanente revisable, ha rebajado en algo la delincuencia en los delitos en los que se puede aplicar? Yo creo que no. Otra cosa es que a las familias eso les haya servido, y otra cosa es que también en lo que hablamos de la reinserción, si es alguien que mata y viola, probablemente cuando salga es muy posible que lo vuelva a hacer, y si esa persona se determina por los profesionales de las prisiones y los técnicos que no puede salir porque no está rehabilitado, no sale. Y nos evitamos un problema. Claro. Ahora, el coste de abrir el chiringuito cada mañana de las prisiones, ni te cuento. En Cataluña, que tenemos la competencia transferida, pues ni te cuento lo que cuesta. Es complejo, es un tema muy complejo, y que sobre todo es lo que tú dices. Yo creo que no hay una solución que sea para todo el mundo válida. Claro. No. Porque cada caso es un mundo, cada Y es muy situación polémico, un mundo. siempre. Es muy Siempre polémico. es muy polémico. Entonces siempre te puedes meter en un berenjenal cada vez que opines y hables. Entonces por eso es un sistema educacional. O sea, lo que hay que atacar es la educación, la violencia de género. ¿Nos ha servido las leyes de violencia de género? No, no han servido. No han servido. El publicitar tanto asesinato, que se tiene que hacer, pero ¿sirve? Yo creo que no. ¿Dónde tenemos que atacar? En los colegios. Allá, la educación empieza ahí. Porque la ley se ha demostrado que no sirve. Y además hay una cuestión que es muy clara, que es que cuando salen, han matado a no sé quién, joder, hay un porcentaje muy alto que tú lo ves que no han denunciado antes. Yeah. ¿Qué está pasando con esto? Sí. ¿Y los casos estos así tan mediáticos, como por ejemplo el de Rosa Peral, para vuestro trabajo, crees que os ayuda? Es decir, que la gente sea como tan consciente de que estas cosas pasan, incluso de los procedimientos, como, bueno, eso, ahora se ha puesto como muy de moda la serie esta, y la gente está como muy enganchada y está aprendiendo mucho. ¿Pero tú crees que esto os beneficia a vosotros y en vuestro trabajo? Bueno, enseña un mundo que para mucha gente es desconocido. Y también es verdad que mediáticamente hay unas consecuencias que a lo mejor eso sí puede ayudar a prevención de ciertas cuestiones, cuando ves que se van a pasar no sé cuántos años en prisión, ¿no?
el tema de Alves, el tema de Rubiales, el tema de, bueno, el Sancho porque es un tema aparte, ¿no? Esto ya es el top. Pero estos, ¿no? Mediáticamente eso también puede ayudar a que ciertas conductas se frenen. Pero sobre todo con la juventud, con la gente joven que lo ve ahora, ¿no? Y también pues que veas el esto. Entonces, bueno, sí, ayuda, pero tampoco... No directamente, ¿no? No. Claro, me hablas del de Rosa Pera. Claro, la gente ve lo de Netflix. Lo de Netflix y lo que realmente es, hay una diferencia sustancial. O sea, yo recomendaría que el que quiere ver esto se vea el de Crims, que ese es muy real, ese salen las personas que salen allá, las que hablan, las que realmente estuvieron metidas en ese asunto y es mucho más, ves mucho más lo que realmente sucede y te da también para aprender pues una investigación policial, lo que se hace, un poco te da culturilla, ¿eh? Realmente la serie Crims, quien no la haya visto, o sea, es brutal. Es brutal. Es muy recomendable, sí. Sobre todo para ver esa realidad, ¿no? En este sentido es muy brutal y la verdad es que el programa como tal, bueno... Como se monta está muy bien hecho. Yo que me dedico a esto, muchas veces a mí me gusta ir a nadar por la noche. Entonces muchas veces estoy en la piscina nadando solo y me pongo el podcast, mientras nado me pongo un podcast de Crim y vas nadando y pensando, en cualquier momento de estos me ahogan, ¿eh? O sea, entonces el tono, la manera de hablar, sobre todo la intervención, hacen intervenir a los abogados y dan voz también a la defensa para que diga, pues esto, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con esto, a lo mejor... La policía, los fiscales, bueno, al final tienes una visión también muy amplia. Está muy bien que hablen los fiscales porque a veces son como, no hablan nunca, ¿no? Esto es como el fútbol y los árbitros, no hablan nunca. Pues a lo mejor es bueno que hablen y se expliquen y digan, pues esto es así porque esto he pitado esto. Pues los fiscales también, pues esto... Entonces, da también, bueno, ese punto y Crims es un programa que está muy bien hecho, está muy pensado y está muy bien, y por eso ha tenido tanto el éxito que ha tenido. Sí. Porque además el crimen nos atrae a todos, o a prácticamente todos. Sí, siempre es un tema como, ¿no? Muy interesante, muy morboso y la gente cuando hay un asesinato, no sé qué, ya es en plan, ¿no? Me quiero informar, o lo de Sancho, ¿no? Ahora que dices, hostia, es una animalada, pero la gente tiene el morbo de decir, ¿por qué ha hecho esto? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué hizo? ¿no? Bueno, claro, ¿no? hay unas locuras sobre el tema este. Del otro día entraba en TikTok, que es uno de los sitios donde más desinformación hay, donde tal. Sí, según mis hijas, el mundo se ha acabado como 6 o 7 veces. Claro, este año también acabamos el mundo. Sí, es una locura y cómo esto también juega de forma negativa a la sociedad en el sentido de que coges lo primero que te encuentras allí y realmente no, infórmate. Bueno, hay muchos más sitios donde cruzar información y tal. Pero entraba en los comentarios y había gente como era, pero qué guapo, y era como de, ostras. Pero sí hay gente que ha recogido firmas para que lo pongan en libertad. ¿Es eso? A un tío que ha descuartizado a otra persona y que lo ha reconocido. Vamos a esperar a que haya el juicio si esto. Pero aquí no hace falta esperar, si es que lo ha reconocido. Y por tanto, ya lo tienes. Entonces, alguien que ha descuartizado a alguien, sí, porque es un chico famoso, guapo y tal, pues claro, esa educación es la que hay que trabajar. Eso ya ves. Totalmente. Y mira, antes del podcast miramos un poco de información sobre violencia de género, ¿no? Porque sabemos que tú eres especialista en ello. Veíamos que, no sé dónde habíamos leído el dato, que en 2022 había crecido un 9% las acusaciones y en general los casos, ¿no? ¿Qué está fallando? Es decir, es un tema quizás de educación, es un tema cultural. ¿Por qué una cosa tan que cualquier persona en su sano juicio sabe que está mal, por qué se sigue haciendo, por qué sigue pasando? Sí, ¿Y por qué va aumentando? Ya no sé. Sí, es una cuestión criminológica del perfil de la persona que llega a hacer eso. Entonces, es verdad que es un tema que es muy polémico, es muy complicado, hay que andar con pies de plomo cuando pues yo como profesional, claro. Lo que os puedo decir es que creo que las leyes, por mucho que aumentes las penas, no fomentan nada. Es verdad que la ley de sí que ha sido un desastre, penalmente hablando, pero sí que es verdad que se han hecho otras cosas, ha habido otras cosas de protección a la mujer, que eso sí está bien. Lo que pasa es que, bueno, al final se hizo como se hizo y lo que se ha conseguido con las penas ha sido dramático y se venía advirtiendo y los que nos dedicamos a esto nos lo olíamos, ¿eh? Pero es una cuestión
primero, de educación y segundo, de protección a la víctima. Hay que saber proteger. Y sobre todo que la víctima sea consciente de que está sufriendo eso. Y eso a la gente joven. Es decir, no es normal que una niña de 17, 18 años, su novio le coja el móvil y se lo mire. Eso es un delito. Y eso lo tienen que saber. Que eso no puede pasar. Y que si pasa eso, te está demostrando una actitud que primero te coge el móvil y luego te da una torta y luego te acaba asesinando. Entonces, hay que frenarlo desde el minuto cero. Y ellos también tienen que ser conscientes que eso no lo pueden hacer porque eso es una primera expresión de esto. Y a lo mejor una persona que no tal, pero empieza por eso, ve lo que no le gusta y se acaba haciendo algo que a lo mejor no haría. Es verdad que también hemos metido en el saco de violencia de género todo, ¿vale? Y yo, cuando salió la ley, al principio en algunas defensas y algunos tribunales lo habían admitido y ahora ya no se admite, es cualquier hombre que agrede a una mujer que es o haya sido pareja suya es violencia de género. Pero yo siempre he sostenido que no todo es violencia de género. Y siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Una cosa es que tú a tu mujer vayas a la cocina y digas, hazme la cena, tal, la insultes y le des una bofetada, obviamente es un tema de violencia de género. Que tú te discutas con tu mujer por lo que sea y a lo mejor tú quieres salir de casa y te coja las llaves de casa y tú se las cojas y en aquel momento le hagas un rasguño. Tú le estás haciendo eso porque es una mujer, porque la consideras inferior, tal. Es una discusión que podrías tener con un amigo y que te podría pasar lo mismo. Entonces, lo que pasa es que como estamos, se ha juntado todo y lo hemos puesto todo al mismo nivel, cuando creo que también habría que saber hacer ciertas diferencias en ciertas cuestiones. Y que hay que proteger a la víctima. Eso es por descontado. Eso tiene que ser lo primero. Y que las víctimas tienen que denunciar. Y ahí se tiene que iniciar el mecanismo. Pero también se tiene que saber que no se puede denunciar por cualquier cosa. Porque también la información que llega es... Si tú estás en un divorcio y denuncias una violencia de género, la custodia inmediatamente pasa para ti, te viene una pensión, tal. Y eso también es muy llamativo para mujeres y para hombres a lo mejor en otro aspecto, pero que también dicen, o abogados sin escrúpulos que también les explican eso, o gente que tiene menos tal. Luego te dicen, no, es que hay muy pocas denuncias, procedimientos que lleguen, denuncias falsas, es un tanto por ciento muy pequeño. Sí, pero analicemos el dato. El dato es condenas por esto. Yo tengo muchísimos clientes de violencia de género que se ha acreditado claramente que no habían cometido nada y que todo había sido esto, que cuando terminan te dicen, yo no quiero saber nada más de esto, yo no voy a ir a poner una denuncia. Muchos, muchísimos. Y muchos también que acabas pactando porque te piden penas de por encima de 2 años de prisión y a lo mejor, aunque tú tengas defensa y puedan salir absueltos porque realmente no lo han cometido, prefieren agarrar 1 año y medio con suspensión de la pena y no entrar en prisión que jugarse un juicio que no se sabe cómo se puede salir. Entonces, hemos de poner muchas cosas en contexto. Y hay cosas que sé que son temas que son polémicos y que mucha gente no estará de acuerdo, pero valorémoslo todo. Claro, no, y que yo creo que también legislar es muy complicado, ¿no? Hacer las leyes, porque es lo que decíamos antes, es decir, tú puedes hacer una ley pensando que se va a utilizar de cierta forma y que luego un abogado o un caso aproveche ese resquicio para obtener otra cosa que no es lo que estaba pensado. Entonces, por eso es importante rodearte de gente y de dictámenes y de cosas que valoren todo y que sepan los de esto, porque cuando se hace el sí es sí, tenían informes encima de la mesa de abogados y que les habían dicho, ojo con rebajar las penas. Porque si rebajas las penas en determinados delitos, pueden coger la rebaja porque siempre tienes que beneficiar al reo. Y puede haber temas de esto. No se aplicará. Al final, a mí me hace cierta gracia cuando digo, no, es que son jueces machistas. No sabemos qué jueces tenemos. El 70% ahora son mujeres. Claro. A mí me sale normalmente decir la juez, porque me encuentro con mayoría de mujeres. Esto es así, el 70% es mujeres. En primeras instancias, en los órganos de abajo ahora mismo, mayoría de mujeres. En las audiencias provinciales ya empiezan a haber mayoría de mujeres. Supremo y tal, todavía estamos, porque son ya veteranos y todavía arrastramos de esto. Pero ahora que opositen y que la carrera, porque son más estudiosas, porque opositan más, porque... Y tenemos muy buenas jueces, y esas jueces lo que hacen es aplicar la ley. Puro y duro. El juez aplica la ley, o sea, el juez no hace la ley, aplica. Y da igual que seas hombre que seas mujer, la ley te tiene que aplicar. Y si la ley igual te dice que si hay una pena que se rebaja por un delito, porque alguien está condenado, se les debe rebajar porque hay que beneficiar, porque tenemos un sistema que el beneficio tiene que ser para el reo, pues es así, es que no hay vuelta de hoja. Sí.
Ya ves. Hablando de ley, que es al final lo que llevamos hablando todo el rato, pero quiero hablar de un tema que a nosotros nos pilla muy de cerca, que es el tema de las inteligencias artificiales, y es cómo las inteligencias artificiales, que por ejemplo estas que ahora han salido ahora, que imitan voz, que incluso, bueno, los deepfakes que cambian las caras de las personas, Sí. ¿cómo puede esto influir a la hora de tomar decisiones en un juicio? Mucho. Es que puede afectar en todo. Ya estáis viéndolo, me parece en Almendralejo, ¿no? Unos menores de edad que con inteligencia artificial pasaron fotos con su cara y con cuerpos desnudos no sabía de esto. menores que no son ellas, Sí, sí, sí. pero parecen ellas. Entonces, claro, aunque tú digas, no, ese no es mi cuerpo, ya, pero te lo han pasado a gente que te conoce, que te está viendo desnudo, aunque no sea tu cuerpo. Sí, sí, sí. Nos va a afectar, nos va a venir bestia. Porque vamos a necesitar. Mira, desde aquí podemos hacer un llamamiento al que esté estudiando ahora y quiera tener un trabajo. Vamos a necesitar mucho informático y mucho experto en saber si esas imágenes son buenas o no son buenas. Ya ves. Y aquí hay un trabajo muy difícil, ¿eh? Realmente. Porque, claro, y si yo tengo un cliente que dicen que ha cometido un asesinato en no sé dónde y yo paso un vídeo de la otra punta de la ciudad haciendo la compra, Claro. hecho con inteligencia artificial, ¿qué pasa? Esto es peligroso. Sí, sí, sí. Es peligrosísimo. Es brutal, sí, sí, sí. Y es eso, o sea, ¿de qué forma va a poder entrar esa prueba? ¿Cómo validan? ¿No? Tal. Eso Bueno, es una locura. al final un poco como los WhatsApps y como esto, con pruebas informáticas y con peritos que te acrediten que esa imagen es real o no es real. Ya ves. Pero dificulta el doble el trabajo de la justicia como tal. Por supuesto, lo complica y una cosa que fatal, lo ralentiza. Porque ahora tendremos que esperar estas pruebas y estas Ya pruebas ves. no son sencillas. Ya ves. Entonces, esto o nos ponemos, que no sé cómo se puede hacer, pero ponernos a legislar en el sentido de ver a ver cómo tratamos eso o cómo prohibimos ciertas cosas, o ya veremos. Porque es eso, ¿eh? Te digo, es que pueda. Claro, y si te presento yo un audio, tú dices que yo te he dicho no sé qué, y te presentas tú un audio diciendo es que Gabriel me ha enviado un WhatsApp y me ha dicho que soy un tal, un cual, un no sé qué, no sé cuánto. Yo no te he dicho nada. Claro. Sí, sí, pero Es una pero locura. utilizan el cambio de Claro. voz y dices, sí, sí, Es aquí una está. ¿no? locura, es una locura. No, claro, y sobre todo, eso luego al final necesitas una pericial que te acredite que esa es la voz de esa persona, pero claro, lo hacen tan bien que ya veremos hasta qué punto no vamos a engañar a una pericial fonográfica, por ejemplo. Joder. Da miedo esto, Yo ¿eh? estoy cagado, es verdad que es que este tema de verdad, me da un miedo que flipas, porque es eso, es que literalmente se puede hacer cualquier cosa ya con esto, o sea, se puede complicar, incluso es que se pueden inventar totalmente casos de cero. Puedes arruinarle la vida a una persona con una cosa que sea falsa. Arruinársela. Y esto luego judicialmente te repara. Ya. Y luego pasará lo contrario, es decir, habrá alguien que dirá, que insultará tal, y dirá, no, esto es inteligencia artificial. Claro, Sí. Yo es no he verdad, dicho es verdad, nada. También. Uf, buah, que se me está abriendo un mal cuerpo. Yo siempre digo a mis clientes, lo primero que hay que hacer es negarlo todo. Para admitir los temas, para admitirlo, siempre estamos a tiempo, pero primero hay que negarlo todo y a partir de aquí ya veremos. ¿No? Y Pero una claro, pregunta relacionada con esto, ¿tú crees que la IA puede llegar a ser, o sea, puede sustituir al abogado? Es decir, que te defienda una inteligencia artificial o un robot. quiero pensar que no. Si no estamos jodidos. Quiero ¿no? pensar que no, que si no, me tendréis que dar trabajo aquí con vosotros. Pero no, yo creo que no. Claro, también tendríamos que diferenciar las ramas del derecho. Habrán ramas que a lo mejor son más automáticas, son más de aplicación, son más cuestiones. Nosotros tenemos una parte, digamos, más creativa, más personalista, más de hablar en juicios, más de presentar prueba, más de tal, que la inteligencia artificial. Y igual que tampoco creo que la inteligencia artificial nos vaya a hacer las sentencias, que tú le metas en un bote los argumentos de la defensa, de la acusación, le des al botoncito y te diga, pues culpable o inocente, porque hay muchos factores. Porque hay una cuestión personal. Sí. El juez ve a un testigo y los jueces saben cuando o intuyen cuando un testigo dice la verdad o no dice la verdad, les ven las caras, por eso es muy importante. Por eso, por ejemplo, hay una cuestión muy técnica que es que los tribunales en las apelaciones, los recursos a las sentencias te dicen que ellos no pueden valorar ciertas pruebas porque no las han visto personalmente, aunque tengamos mucho. Porque el juez, en esa interacción, tiene que ser capaz de discernir muchas cosas que eso la inteligencia artificial no lo va a hacer. Claro. Ya ves.
Y un tema, Gabriel, o sea, la conversación está siendo brutal, la verdad. Sí, me está encantando. Has hablado mucho sobre la vocación, ¿no? El saber que es un trabajo, que te dedicas a ello, que tienes que hacerlo lo mejor posible. Hablemos un poco también de la retribución, ¿no? A nivel económico, el abogado o la abogada generalmente siempre es un perfil cualificado que suele tener un salario pues bastante positivo, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto cobra un abogado? ¿Cuánto es el salario medio? Si alguien se quiere dedicar a ser abogado o abogada, ¿crees que lo hacen solo por salario o hay otros temas? Habrá gente que como todos los trabajos, habrá gente que se dedica al salario y gente que no. Yo tomé la decisión que mi vida no iba a depender de mi salario, que yo prefería ser feliz, aunque pudiera ganar menos dinero. Todos queremos ganar dinero. Es evidente, ¿no? Y al final, pues muchas veces yo hago temas de penal económico porque es lo que me da de comer, en el fondo. Y luego, porque ¿qué pasa en el penal? Que tus clientes, pues generalmente son gente con poca capacidad económica. ¿Vale? A no ser que seas, pues lleves temas de delitos fiscales y tal, que tienes ya cosas gordas que tal, o tienes la suerte que tengo yo, que tengo una empresa detrás, un banco que siempre sabes que te va a pagar y le vas llevando tema, o la gente en general le cuesta, y más ahora que la situación está como está, y entonces pues es una cuestión complicada. Y la gente que empieza ahora, los chicos y las chicas que ahora empiezan, lo tienen difícil porque los despachos les han bajado los ingresos, los despachos han bajado precios, y entonces eso hace que haya, pues si no voy a me cobra 1.000, el otro me va a cobrar 600, y también les pagan poco por estar de esto, y es complicado. Los grandes despachos, pues al final sí, los socios ganan dinero, se ganan dinero, pero se coge menos abogado porque hay que maximizar los beneficios y bueno, pues al final, y como la gente, es verdad que también estamos en una situación económica que también hay gente que va más gente al turno de oficio en vez de pagarse un abogado particular. Entonces, que sí, que luego si me dices, no, es que me voy a dedicar al fiscal o voy a ser abogado de empresa, y te contrata una empresa y entras, tendrás un buen salario, pero tendrás un salario que también tendrá que hacer ADE y entra en una auditoría de no sé qué. Claro. O sea, al final es un poco eso. Luego, pues claro, con los años, pues se supone que tú te generas una cartera de clientes y vas teniendo un cierto caché que te permite cobrar más a los clientes. Pero, ¿qué dices? ¿Te vas a hacer rico? No. No, se hará rico el abogado, sí, el abogado que los que hacen socios, que llevan due diligence y cosas de estas, o el que pega un pelotazo de una operación económica de esto y se lleva un tanto por ciento. Estos probablemente sí. ¿Un penalista se hará rico? Lo veo complicado. Podrá llegar a vivir bien, pero no se hará rico. Y generalmente tienes como dos vías, ¿no? Es decir, o entro en un bufete como trabajador por cuenta ajena y a partir de ahí intento hacer la carrera corporativa, de ir subiendo hasta ser socio o socia, que ahí es donde tienes realmente los salarios importantes, o bien ser autónomo, ¿no? Y tener tu propio despacho. Y lanzarte a la piscina. Lanzarte a la piscina, que es un poco lo que has hecho tú, ¿no? Sí, claro. Tú tienes la posibilidad de entrar y tener un sueldo fijo y tener esto, o decir, me arriesgo, con sus pros y sus contras. Es la contra de que no tienes un respaldo detrás y que no tienes un sueldo cada mes y tal, y el pro de decir, lo que gano es para mí, yo me organizo mi tiempo, yo me organizo mi horario, yo no tengo jefes, yo decido quién cojo, quién no cojo, porque claro, al final en un despacho, lo que hablábamos antes un poco de yo en mis temas particulares puedo decir, no quiero tu asunto. En un despacho, si el despacho te dice, coge ese asunto, lo coges. Claro. Sí, ahí no tienes poder de decisión. Ninguno. Y entonces, claro, pero rico no. ¿Que te acabas ganando bien la vida? Sí, al final es verdad, es un trabajo cualificado, estamos años estudiando. Pero pregúntale a un médico que se tira no sé cuántos años y cuánto ganan al principio, y las guardias y el no sé qué y el no sé cuántos, y les pagan poco. Médicos de familia, médicos de los hospitales. Sí. Un caso de oficio, ¿cuál es el horario que puedes percibir? En un caso de oficio que puedas llevar una fase una detención, una fase de instrucción y esto, pues puedes estar hablando de entre todo 500, 600 euros. Vale. Y en caso de que sea... en un tema que a lo mejor puedes tardar 2 años. En el oficio lo que sale a cuenta, por ejemplo, son las alcoholemias. Esto sale a cuenta. Rápido, ¿no? Porque vas una mañana, tienes que llegar a un acuerdo y por eso te pagan 400, 500 euros. Y si en una mañana estás de guardia, que hacemos guardias pues cada 3 meses, una cosa así, y haces 3 alcoholemias, pues a lo mejor te llevas 1.500 euros una mañana. Y, oye, pero luego, claro, luego también coges mucha cosa que no es así. Yeah. Es decir, yo tengo juicios que estoy muchos días estudiando, que a lo mejor estoy 2 o 3 días en juicio complicado, tal, y me pagan 170 o 180 euros. Que no te ha sido rentable, seguramente. No, si solo casi por el parking
¿sabes? Porque me muevo en moto por Barcelona, pero casi si me tengo que ir, ¿sabes? Me tengo que ir, tengo que pagar el parking y me estoy 4 o 5 horas un día, 4 o 5 horas otra, casi lo he comido por servir entre la gasolina y el parking. Sí, al final me sale a deber y todo. Ya, bueno, pero acabas haciendo tu trabajo de forma súper profesional y que al final es lo que también nos has dejado clarísimo, que es una de las cosas que para mí era muy difícil plantearme y que siempre que me he puesto yo en situación y me he imaginado todo lo que hemos hablado hoy, era algo complicado. La verdad es que nos has dejado las cosas muy claras. En oficio sí que es verdad que, y sobre todo para la gente joven que está saliendo, sí que es verdad que vale la pena pasar el tiempo que hacer el curso y pasar el tiempo, son 3 años, pasar el tiempo y luego apuntarse porque cuando empiezas vas cogiendo, cuando empiezas coges todo. No dices que no a nada, ¿no? Pero Sí, sí. porque, claro, aunque te paguen 200 euros da igual, pero es un tema más que vas a llevar, ¿no? Claro. Pero está bien porque tienes asuntos recurrentes, vas haciendo guardias y vas teniendo asuntos, con lo cual te genera un ingreso mensual que no es muy elevado, pero por lo menos te permite pagar, pues si eres autónomo, pues la mutualidad de la abogacía, que es lo que te permite, ¿no? El sistema, cuando te haces autónomo puedes estar en el RETA, que es el sistema público de autónomos, o en los abogados tenemos la mutualidad de la abogacía. Puedes no ser del sistema público y meterte en el sistema privado, vas pagando el de esto, el colegio de abogados, la colegiación cada mes por ejercer. Esto sí que son gastos que a lo mejor te puedes sacar solo con el oficio, y está bien. Y que luego también te genera una cartera de clientes, porque a mí me ha pasado que muchos clientes de oficio que han venido a mí de oficio, luego me han venido particulares porque les ha gustado. Y te van pagando como pueden, pero te vuelven. Ya ves. Eso es importante, ver la fidelización de ese propio Claro, cliente. y generar una cartera de clientes, o que a lo mejor que les lleva un tema de oficio, su primo le diga que ha tenido una colemia y le diga, llama a este. Claro. Mucho networking, que al final es lo que hace la cartera de clientes. Claro, que es y lo sobre que te todo por la complicación que os explicaba antes de los penalistas. Claro, claro. Qué Muy top. bueno. Pues esto ha sido un poco la entrevista. Vamos a ir acabando ya, que ya hemos llegado a la hora. Estamos aquí robando sí, tiempo estamos aquí a quitando tiempo, que al final seguro que tienes el día completísimo también y es un poco lo que te acompaña. Así que muchísimas gracias. A La verdad es que vosotros. yo creo que nos Encantado, has dejado placer. clarísimo esto. Súper agradecidos. Pues nada, a vosotros y todo el que quiera saber un poquito más, que contacte conmigo, que no hay ningún problema. guay. Feliz lo que necesitéis. Gracias, Gabriel. Muchas Muchas gracias. A vosotros.